rápido para poder comenzar acá. Bueno, para poder continuar este tema de ondas electromagnéticas en medios conductores. Y lo que se pretende aquí es, en primer lugar, considerar incidencia sobre una superficie conductora. Es decir, una interfase que separa un medio dieléctrico de un medio conductor o un medio que tiene presencia de cargas libres, ¿verdad? Eso es lo que se considera en este caso. Entonces, lo que nosotros ya sabemos hasta ahora es cómo se comportan los campos en un medio dieléctrico y en la frontera entre dos medios dieléctricos. Ahora hay que entender cómo se comportan los campos, me refiero al campo eléctrico y al campo magnético, cuando están en presencia de un medio con características conductoras, es decir, con presencia de cargas libres, en este caso electrones, ¿verdad? Que están en el material, en los átomos del material, están en la banda de conducción y en la banda de valencia, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones de Maxwell pues permiten deducir estas ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales de onda para los campos eléctricos y magnéticos. Lo que se hace es que se toma rotación, ¿verdad? Y se sustituye utilizando la otra expresión, o sea, ley de Faraday y ley de Ampère. Y yo por eso aquí, vamos a ver si comenzamos a marcar aquí algunas cosas. Yo por eso aquí estoy recomendando esta lectura que está acá, ¿verdad? El David Griffiths. Porque considero que es fundamental para que ustedes se apoyen un poco de la bibliografía, ¿cierto? O sea, si ustedes leen lo que está aquí en el Griffiths, en la sección 941, van a poder entender un poquito más este tema. También se pueden apoyar del Pedrotti, donde aparece un capítulo, aparece una sección que se llama, vamos a buscarlo acá, el capítulo siempre de ecuaciones de Fresnel, donde dice reflexión en metales, ¿verdad? O sea, ahí lo hace bien sencillo todo. Parte de la ley de Ohm y comienza construyendo la ecuación diferencial de onda, a partir de la cual se propone una solución armónica, que es la que nosotros conocemos. Y esa solución se sustituye para verificar qué condiciones debe cumplir esa solución a nivel de sus parámetros para que cumpla esta ecuación diferencial. Y una de ellas es la definición del número de onda, ¿verdad? O la magnitud del vector de propagación. Ok, y eso fue lo que se hizo acá, ¿verdad? Se consideran estas dos soluciones, campo eléctrico y campo magnético, para estas ecuaciones de onda. Que la característica particular aquí es que existe ahora este término de una primera derivada parcial con respecto al tiempo para estos campos, ¿verdad? Que es un término que se consideraba bueno, para el caso ideal, en un medio dieléctrico ideal, este término sería cero, porque la conductividad es cero, pero en la práctica la conductividad es muy pequeña en los medios dieléctricos y pues se puede aproximar a cero. Pero en este caso ya no se puede hacer eso, se considera este término que está acá. Vamos a considerar estas soluciones armónicas, las sustituimos, tomando en cuenta que vamos a generalizar un poco, bueno, vamos a trabajar en una región tal que se limita al caso de ondas en una dimensión, que se están propagando en una dimensión, ¿verdad? Ok, entonces va a considerarse el vector de propagación a lo largo de uno de los ejes del marco de referencia en coordenadas cartesianas, ¿verdad? X, Y, Z. Al sustituir, vamos a tomar solo la primera expresión. Vamos a sustituir porque son simétricas, son iguales, ¿verdad? Son similares. Vamos a sustituir en la primera ecuación de onda. Y al sustituir y hacer las parciales, nos damos cuenta que obtenemos esta expresión que está aquí, ¿verdad?
el cuadrado del número de onda es igual a un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Es decir, que ahora la magnitud del vector de propagación corresponde a una cantidad compleja. Y eso tiene un significado físico. Está asociado con una fase, ¿verdad? Tiene una magnitud y una fase. Es importante recordar que un número real se puede representar a través de un número complejo con una determinada fase, ¿verdad? Generalmente es pi, un múltiplo entero de pi. Y cualquier número complejo, pues, obviamente tiene una magnitud y una fase. Vamos. Entonces, este es el resultado de poder sustituir esa solución que ya conocemos para una onda plana en la ecuación diferencial de onda que tiene este término adicional. Bueno, en este caso, pues, se había hecho ayer el ejercicio de determinar cuál sería aquí la parte real y la parte imaginaria de este número de onda, pero se va a hacer el reemplazo se va a considerar aquí el caso del índice de refracción. O sea, lo que vamos a hacer acá es que vamos a tomar en cuenta la definición del índice de refracción que está acá. O sea, aquí está la definición del número de onda. Que por cierto, al aproximarse este término a cero, se recupera la definición original, ¿verdad? Eso solo para demostrar que estamos bien en el caso de los medios dieléctricos. Ok. Entonces, al utilizar la definición del índice de refracción, vamos a establecer la expresión que me define el índice de refracción en función de esa cantidad que determiné, que encontré, ¿verdad? El número de onda o la magnitud del vector de propagación. Entonces, al sustituir ahí en esta expresión, vemos que ahora también el índice de refracción es un número complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, en los libros, bueno, sobre todo acá en este libro, hay una parte, hay un capítulo que habla sobre ondas electromagnéticas en medios conductores. Y no recuerdo si ayer lo mencioné, pero ahí está, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante lo podemos ver por aquí. ¿Qué sección exactamente es? Esta es la sección de... Vamos a ver, para estar seguros, a ver a dónde está esa parte, para que se vayan ustedes a leer un poco también de en medios cargados y aquí está en medios conductores, ¿verdad? Acá. Ok, la sección 24.3 del Bagels, ¿verdad? Ondas planas en medios conductores. Entonces aquí lo hacen con el vector de propagación. Aquí determinan la parte real y la parte imaginaria a partir de la expresión 2437 y se obtienen estas cantidades, ¿verdad? Entonces nosotros en la clase ayer lo hicimos con el índice de refracción porque, por ejemplo, el Pedrotti lo hace con el índice de refracción también, ¿verdad? Usted lo puede hacer con el índice de refracción o con el número de onda. Bueno, y este es un ejercicio que es muy práctico, es interesante para que ustedes lo... Ok, muchachos, parece que hubo una interrupción ahí. No sé si me confirman, a ver si me escuchan. Creo que sí, ¿verdad? Hola. Sí, se escucha, Lee. Perfecto, gracias a usted. Bueno, entonces se hizo pues el ejercicio rápidamente, ¿verdad? Simplemente se hace manipulación algebraica para determinar la parte real e imaginaria de este índice de refracción. Hay que considerar aquí que esa cantidad, cada una de estas dos cantidades, la parte real e imaginaria, no pueden ser números complejos, por supuesto. Porque si NI, por ejemplo,
con la selección del signo negativo, al resolver una ecuación cuadrática de n cuadrado, acá de n sub i cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, no se puede escoger el signo menos de este más menos porque sería un número real, ¿verdad? ¿Sí o no? Se selecciona la parte positiva que hace que esa cantidad sea pues, un número real para que se defina el número complejo como tal. Entonces, acá están las expresiones que obtuvimos finalmente, ¿verdad? La parte imaginaria y la parte real del índice de refracción. Bueno, esto también se puede expresar como magnitud y fase para el índice de refracción. Entonces, ahí arriba están las componentes, las que están marcadas con esa marca naranja, y abajo están, para esas componentes de ese número complejo, también está la magnitud y la fase, ¿cierto? Ok. Bueno, y habíamos hablado un poco aquí, si no tan diferente todo esto es porque ayer me puse a ordenar un poquito lo que había escrito, entonces les puede servir como para que ustedes lo lean un poquito más ordenado. Bueno, acá entonces habíamos considerado solamente este término al cual el Wagner llama el inverso de un factor que se llama factor Q, ¿verdad? Factor Q, que aparece ahí, que es un parámetro sin dimensiones, que se utiliza mucho en telecomunicaciones para establecer algún nivel de ganancia que yo tengo ahí. Bueno, entonces, esa expresión, ese factor, ese inverso del factor Q, se puede expresar en función de algo que se llama impedancia de la onda, que es la razón entre la magnitud de campo eléctrico y la magnitud de campo magnético. Recuerden que el campo magnético depende de la presencia de un medio con características magnéticas. El campo inducción magnética es otra cosa, ¿verdad? El campo B. Y ese valor es más o menos 377 ohmios entre la raíz cuadrada de la permitividad relativa, dieléctrica relativa del medio, considerando que las propiedades magnéticas son pequeñas, ¿verdad? Bueno, tomando nuevamente las soluciones para NI, eso es lo que aparece aquí arriba. Bueno, eso ya lo estaba repitiendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir, puede ser el número de onda que es complejo o el índice de refracción. Entonces, aquí lo vamos a hacer en función del índice de refracción. Vamos a sustituir el número de onda por N, que es el índice de refracción, por la frecuencia angular entre la velocidad de la luz en el pasillo. Y lo que se tiene es esta expresión. Esto que está aquí, que estoy marcando en azul, es el número de onda, ¿verdad? ¿Cierto? KR, en este caso. Entonces vemos que hay una parte real y una parte imaginaria ahí que voy a considerar con este número I imaginario que aparece ahí, para que se multipliquen con el número imaginario que está aquí adentro en el argumento y salga como un factor que se llamaría factor de amortiguamiento, ¿verdad? Porque recuerden que yo estoy tomando la parte real de esta función de campo y esa parte real solo se va a tomar para esta función que está acá. Entonces, esta sería una amplitud. Y esa amplitud, viéndolo tal y como está, presenta un decaimiento a medida que yo voy tomando o a medida que yo me voy propagando a lo largo del eje de propagación, ¿verdad? La onda se va propagando, se va amortiguando. O sea que la amplitud de esta onda de campo no es constante. No sé si hay preguntas. No sé si David quería decir algo. No, licenciado, está todo bien. Okay. Entonces aquí les estoy colocando cuál es la físicamente aceptada función de onda de campo, ¿verdad? Es toda esta que está acá.
Entonces, ahí haciendo un arreglo, porque lo que se hace es sacar un factor común, ¿verdad? O sea, se saca este factor común y se hace un arreglo acá para obtener esta expresión que está acá. Sí, eso es importante notarlo. Entonces, esto que está acá, esta cantidad, ¿cómo le podría llamar? Si alguien me dice. A ver. Esa es la velocidad de propagación. Correcto, es la velocidad. Es la velocidad de propagación de esta onda que se desplaza, se viaja o se propaga dentro de este medio conductor, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, como esto depende de una constante, que es la velocidad de la luz en el vacío, y de la parte real del índice de refracción, la parte real ya la habíamos determinado aquí arriba, es esta que está acá. Simplemente hacemos la sustitución y encontramos que la velocidad es igual a eso, ¿verdad? Está ahí. Luego consideramos que la velocidad se define como la longitud de onda entre el periodo, ¿verdad? De oscilación de estos campos. Entonces, haciéndolo así, podemos determinar, sabiendo que esto es el periodo, una expresión para la longitud de onda. Y esa es otra ecuación que pues resulta importante. Otra expresión que resulta importante. Entonces ya tenemos varias características. El número de onda, que es una cantidad compleja. Índice de refracción, cantidad compleja. Velocidad de propagación, que ahora depende de la frecuencia, la conductividad y la permitividad. Porque esta es la velocidad, ¿verdad? Esto que está aquí es la velocidad cuando yo tengo una onda que se propaga en un medio dieléctrico. Esto que está aquí, ¿verdad? Pero multiplicada por esta expresión es la velocidad que yo tengo en un medio conductor. O sea que habría que ver cómo se comporta esa función, si depende de la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, si hace una dependencia únicamente de la frecuencia o de la conductividad. Y el comportamiento es decreciente, o sea, en este sentido, a medida que aumenta la velocidad, pues, podemos observarlo acá, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría si yo aumento la frecuencia? La frecuencia de las ondas que viajan en este medio conductor. Entonces, ese término que está ahí tiende a 0. Y el denominador tendría 2, ¿verdad? Se cancela con el 2 que está arriba y tenemos el caso que nos vamos acercando a la velocidad como si fuese un medio dieléctrico el que estuviese presente ahí, ¿verdad? Es decir, que la onda tiene tanta energía que no va a poder ceder suficiente energía en el medio como para que ésta existe un retardo, pues, o sea, se haga más lenta. Pero si la frecuencia es un poco baja, ¿verdad? Entonces ya esa cantidad empieza a ser considerablemente mayor que el 2 que yo tengo ahí, ¿verdad? Por la conductividad que está al cuadrado. Entonces ya esta cantidad empieza ahí a disminuir, ¿verdad? La velocidad. Y la longitud de onda es de forma opuesta, ¿verdad? Aumentar la frecuencia, entonces disminuye la longitud de onda. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ok. Bajo estas consideraciones es posible apreciar que la velocidad de propagación de la onda resulta directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la conductividad del material, ¿verdad? Además se observa que aquí creo que es al revés, inversamente proporcional, ¿verdad? Está malo. Inversamente. O sea, no, perdón, está bien. Aumenta, ¿verdad? Sí, está bien, directamente.
y aumenta al límite de la velocidad en un medio dieléctrico, ¿verdad? Así como esto está bien. Además, se observa que la longitud de onda es menor en un medio conductor. A medida que la onda se propaga en medio conductor, el material absorbe energía. ¿Cómo se ve eso? Eso se ve porque la intensidad, o sea, va disminuyendo. Va disminuyendo porque la intensidad es proporcional al cuadrado del campo. Y si es proporcional al cuadrado del campo, recuerden que se hace un valor promedio, ¿verdad? Para la función coseno, coseno cuadrado, y eso resulta en un medio. Y eso simplemente es un escalar. Pero acá, en este caso, esa amplitud, como es decreciente, de alguna forma, a medida que se propaga en el material, la intensidad debe disminuir directamente por este factor. ¿Qué es lo que ocurre físicamente? Miren, recuerden que la intensidad se manifiesta no en una energía, porque la energía está directamente asociada con la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, aumenta la energía de la onda de luz, que en este caso está manifestada por los fotones. Entonces, a mayor intensidad, mayor cantidad de fotones. A mayor frecuencia, mayor energía por fotón. De eso se trata. Ahora, alguien que me diga físicamente por qué la onda se tiene que amortiguar manifestándose en una disminución de la intensidad de luz a medida que se propaga en el medio conductor. ¿Alguien Porque que, ¿sí? porque se transfiere energía a los electrones libres. Sí. ¿Y eso cómo se llama? O sea, se transfiere energía, perfecto, está muy bien, pero ¿cómo se manifiesta esa transferencia de energía físicamente cuando yo voy al laboratorio y lo quiero medir? Un aumento de temperatura, tal vez. Un aumento de temperatura, ¿verdad? Eso creo que lo expliqué también ayer, pero no sé pero qué bueno que usted me lo captó. Y eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Ese fenómeno lo miran los físicos tienen que conocerlo y los ingenieros eléctricos también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Han escuchado ustedes hablar del efecto Joule? Efecto Joule. Efecto Joule es un efecto relacionado con el aumento de temperatura debido al choque entre electrones o entre electrones y átomos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de energía ganan estos electrones que pierde la onda de luz? Energía cinética, por supuesto, ¿verdad? Está en presencia de un campo eléctrico que los hace que se aceleren. Y estos chocan, colisionan con átomos y moléculas y electrones dentro del material, y esto se manifiesta en un movimiento cinético que tiene que ver con temperatura. Recuerden que la temperatura está relacionada con una cinética molecular o atómica dentro de una sustancia, ¿verdad? Vibración, etcétera, rotación, de todo. Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, ya que ese factor de amortiguamiento que está ahí, que lo pueden apreciar ustedes, tiene, eh, tiene un coeficiente que es ese NI, parte imaginaria del índice de refracción por frecuencia angular entre la velocidad de la luz en el vacío. A ese coeficiente se le denomina coeficiente de extinción, o puede ser también asociado a la parte imaginaria del índice de refracción, tal y como está acá, ¿verdad? En el Pedrotti creo que sí, se le llama ANI, a este, ¿verdad? Coeficiente de extinción. Entonces, coeficiente de extinción o de atenuación precisamente porque la función de ese coeficiente es atenuar la onda dentro del material, ¿verdad? Bueno, y finalmente ayer terminamos con esto, con el caso de que sería interesante saber cuánto viaja la onda
una vez que se haya atenuado cierta cantidad. Y en este caso el estándar para poder definir algo que se llama skin depth o profundidad de penetración es el valor de R, ¿verdad? Cuánto tiene que desplazarse la onda para poder disminuir su intensidad en un factor E a la -1, que es más o menos un 37, es a un valor de a un 37%. O sea, la amplitud cae más o menos a un 37% de su valor original. Una cosa así. Ustedes calculan más o menos uno entre 0.7, ¿verdad? Sí, 36.78%, más o menos. Entonces eso se define como profundidad de penetración. Ustedes sustituyen esta cantidad aquí para intensidad, porque recuerden que esto está definido para que la intensidad disminuya en un factor 1, E a la -1, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer acá es considerar que la intensidad que es proporcional, proporcional al cuadrado del campo. Entonces sería proporcional en este caso a E sub 0 cuadrado E a la 2 ni omega entre C por R, ¿verdad? Entonces lo que necesito es que la intensidad decaiga, ¿verdad? ¿Cuántos fotones se perdieron? Habría que calcular, ¿verdad? Bueno, lo que continuaba en este caso era... Licenciado, ¿por qué es importante esa cantidad? O sea, gamma, ¿por qué específicamente ese factor de a la -1? Lo que pasa es que esto es un estándar para el diseño de algunos materiales. Cuando usted habla de profundidad de penetración, usted tiene un material específico que está diseñando bajo ciertas propiedades. Las propiedades son conductividad y permitividad dieléctrica. Entonces, bajo ese concepto, existen otras formas de poder determinar la conductividad. Es muy fácil hacerlo. Pero usted midiendo esto, usted puede determinar, por ejemplo, la permitividad o puede determinar el tipo de material que usted tiene. La verdad que estos son valores ya definidos. Desconozco de dónde proviene o cuándo se definió como tal, ¿verdad? Pero esto es más asociado a un factor que ya está dado, ¿verdad? El decaimiento en la intensidad. Ok, gracias. Sí, creo que es como solo para tener la estandarización ahí. Habría que investigar un poquito más sobre esto. Yo les envié ayer yo no sé si habló de eso, creo que sí, la charla que dio este profesor de este Instituto de Investigaciones ahí en París, que habló sobre los fotones y las ondas de luz, ¿verdad? Y él me parece que habló de esto. Entonces sería interesante que ustedes lo vieran, si no lo lograron ver ayer en vivo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace después? Porque no sabemos cómo lucen los campos, si están en fase, los campos eléctricos y magnéticos en el material conductor, o si son siempre perpendiculares entre sí los vectores de campo, etcétera, ¿verdad? Por eso es bueno sustituir esta solución, esta función que se propone, de la cual se conoce ya el vector de propagación, ¿verdad? Y algunas propiedades del medio, propiedades ópticas como el índice de refracción, sustituir en las ecuaciones de Maxwell. ¿Y por qué? Porque también acá se consideran, este análisis sería más completo ya cuando se consideran la ley de Gauss para el campo eléctrico y campo magnético. Porque toda la deducción que se ha hecho hasta ahora se ha hecho considerando la ley de Faraday y la ley de Ampère. Entonces se obtienen nuevamente expresiones muy similares, que son precisamente las ecuaciones 2491 del Bagger. Solo que aquí hay una observación. Se considera que la dirección de propagación es a lo largo del eje Z.
¿verdad? Entonces hay que saber eso, que ya estoy diciendo que la onda se desplaza a lo largo del eje Z. Y en la mayoría de los casos, cuando se trabaja en óptica, se considera que las ondas de luz viajan a lo largo de un eje que ya se llama eje Z. Hay una técnica incluso que nosotros utilizamos ahí, aplicamos ahí en física. Hay un muchacho que está trabajando muy bien con esa técnica. Y hay varias personas que han hecho la práctica ya en sus horas de investigación, que se llama Z-Scan. Z-Scan es porque se escanea a lo largo del eje de propagación de la onda de luz, ¿verdad? Entonces ya se asume que estas ondas se definen así, como un estándar también, que viajan a lo largo del eje Z. René trabajó con eso, ¿verdad? Es que me Sí, parece que leí un artículo de René. sí, René trabaja con eso. Él hizo un viaje a Colombia para aprender la técnica y la montamos acá y está funcionando muy bien. Y ya han hecho varios estudiantes han hecho horas de investigación y ahorita hay un muchacho haciendo proyectos en eso también. Ahorita es bien difícil porque no podemos ir al laboratorio, pero eh, René se llevó el equipo para su casa, ¿verdad? Entonces él está trabajando allá, está entretenido un poco. Bueno, entonces, bajo los argumentos anteriores, uy, me movió esto. Vamos a continuar acá un poco utilizando el pizarrón. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar esta ecuación que está acá, que estoy marcando en verde, para poder definir el campo inducción magnética. Es decir, el campo B, que es K entre omega, lo vamos a generalizar al caso de el vector unitario en la dirección del eje en la dirección de propagación, ¿verdad? Vector K. Y ya no va a ser Z, sino que va a ser en general. K entre omega también es 1 entre la velocidad, ¿verdad? Entonces en este caso es N entre C. K cruz E. Así. Y esto es 1 entre C, la parte real, más la parte imaginaria de esto. Ok. Entonces, ese número complejo se puede representar en función de magnitud y fase, ¿verdad? Es decir, 1 entre C por la magnitud, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Perdón. A ver, que esto a veces me da problema. Por la fase. La fase en este caso sería y veces la tangente inversa de NI entre NR, ¿verdad? Por producto cruz del vector unitario K y el campo eléctrico. Entonces ahora vamos a sustituir la expresión para el campo eléctrico que tenemos acá, teníamos arriba. En este caso, pues recuerden, la vamos a anotar acá. El campo eléctrico que nosotros teníamos era este. KR menos omega T, ¿verdad? Así, pero lo teníamos también en función, y antes de poder reemplazarlo ahí en la expresión de campo magnético, inducción magnética, vamos a escribir la función de campo, ¿verdad? Eléctrico. E a la menos omega NI entre C por R por la parte armónica. Omega NR entre C por R menos omega T, ¿verdad? Ok, esa es la ecuación, la función de onda para este campo eléctrico en este medio conductor, por supuesto. Entonces vamos a sustituir acá, ¿verdad? Y al hacerlo,
vamos a obtener la función de campo inducción magnética. 1 entre C, NR cuadrado más NI al cuadrado, por K cruz 0, ¿verdad? Por E a la menos omega NI entre C por R, ¿verdad? Por la función de campo, que en este caso va a absorber esta fase adicional, es decir, la función armónica va a absorber esa tangente inversa de parte imaginaria y parte real del índice de refracción. Entonces, en este caso quedaría como un argumento de esta forma. R menos omega t más tangente inversa NI NR, ¿verdad? Entonces, esa es la función de campo magnético, inducción magnética, campo inducción magnética. Y acá es interesante observar que existe una diferencia de fase entre el campo eléctrico y el campo magnético. Si el campo eléctrico tiene esta expresión que está acá, ¿verdad? O sea, me refiero a esta ecuación, que es una onda amortiguada, que tiene una frecuencia y una longitud de onda definida por esta cantidad que está acá, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un campo magnético que no va a estar en fase con el campo eléctrico porque va a tener un retraso, ¿verdad? Esta cantidad. Y eso es importante notarlo, ¿verdad? A esto se le llama corrimiento de fase a lo largo del eje de propagación. Y para poder determinarlo es posible evaluar los campos eléctrico y magnético en cero, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Vamos a considerar aquí lo siguiente. Aquí lo había mencionado ya, ¿verdad? Entonces se considera una diferencia de fase que es igual a esto. Al igualar ambas funciones en un instante de tiempo determinado es posible determinar la relación entre las posiciones de los vectores E y B cuyas magnitudes son nulas. Entonces vamos a evaluar acá el campo eléctrico para una posición a lo largo del eje de propagación RE en un tiempo T', ¿verdad? Va a ser igual a, esto es magnitud, por supuesto, al campo inducción magnética en una posición diferente porque hay una diferencia de fase, ¿verdad? A lo largo del eje de propagación. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, simplemente se van a considerar las evaluaciones en RE T' y RB T', ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que va a resultar en lo siguiente. O sea, al poder sustituir en las funciones, vamos a determinar que NR entre C por RE menos omega T' tiene que ser igual a NR entre C RB menos omega T' más tangente inversa de NI entre NR. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está diciendo es que la fase tiene que ser la misma, ¿verdad? Es decir, estas funciones van a tener el mismo valor y van a ser iguales a 0. O sea, esta y esta, ¿verdad? Entonces, la única forma de que esas funciones sean 0 no es a través de sus amplitudes, sino que es a través de la función armónica. Quiere decir que los argumentos tienen que ser iguales. Y esos argumentos que tienen que ser iguales tienen que resultar en un valor nulo, ¿verdad? Para estos campos. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Se igualan esas cantidades y aquí ya se puede determinar cuál sería el retraso o el adelanto de un campo con respecto al otro.
No se puede despejar para a lo largo del eje Z, ¿verdad? Recuerden que los campos, por definición, viajan a lo largo de este eje, ¿verdad? Entonces sería igual a esto. NI entre NR. Ok, entonces esto se puede escribir también como ZB más esta diferencia de fase a lo largo del eje de propagación, que es esta misma, ¿verdad? Bueno, entonces cuando uno observa estos campos, uno puede ver aquí que lucen así, se amortiguan y hay una diferencia de fase entre ellos. O sea, si se fijan aquí, los ceros están en distintas posiciones, ¿verdad? Lo estoy marcando en violeta. Y eso es porque existe esa fase. Es una fase presente. Este es un gráfico obtenido del trabajo que está ahí abajo, ¿verdad? Del 2017. Análisis térmico para ondas electromagnéticas en alta frecuencia, en medios porosos. Ahora, ya tenemos más o menos una idea de cómo luce el campo de inducción magnética, pero necesito saber cuál es la relación entre las amplitudes, es decir, la amplitud de campo eléctrico entre la amplitud de campo magnético. Porque en el caso clásico del medio dieléctrico, eso era igual a la velocidad de propagación, ¿verdad? Incluso si usted se fija y usted regresa al caso anterior del medio dieléctrico, esto sería 0 y esto sería 0. Y los campos no estarían desfasados, o sea, estarían en fase, ¿verdad? Que eso es lo que se conoce. ¿Qué otro resultado se puede recuperar? No sé, aquí por ejemplo se hace aquí nuevamente 0, ¿verdad? Teniendo la expresión anterior, las expresiones anteriores que habíamos determinado. Pero acá, en este caso, tenemos que recuperar también el caso de los medios dieléctricos. Vamos a ver aquí, para los medios conductores, magnitudes nada más, ¿verdad? Y ve. Cuando hace uno la razón, uno se da cuenta que existe este factor. NR cuadrado más NI al cuadrado, ¿verdad? Entonces, y nuevamente se obtienen los resultados anteriores. Es decir que la velocidad depende directamente de la parte real del índice de refracción. Cuando este se hace 0 para un medio dieléctrico, ¿verdad? Entonces así queda expresado. Y eso viene simplemente de dividir, ¿verdad? Se obtiene aquí ese factor adicional y todo lo demás se cancela. Recuerden que es magnitud lo que estamos considerando, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno. No, licenciado. Esto se puede escribir así también. En función de las características del medio y de la onda, ¿verdad? La raíz cuarta. Sí. Bueno, entonces ahí queda un poquito más completo. Vamos a ver, para el caso el caso original, ¿verdad? Entonces, esto era 0, caso dieléctrico, y se obtiene, pues, la velocidad, ¿verdad? La velocidad, la razón entre esos dos campos, las magnitudes de esos campos son iguales a la velocidad de propagación de la onda. Esto tiene implicaciones. A medida que aumenta la frecuencia, entonces vemos que se acerca cada vez más al valor de velocidad para medios dieléctricos. Pero cuando tengo frecuencias comparables con la conductividad, aunque, por ejemplo, para ondas de radio, ondas de baja frecuencia, yo ya podría tener velocidades muy bajas, ¿verdad? Acá. Por ese factor de 1 entre la raíz cuarta de eso, ¿verdad? Entonces ahí hay que
tomar en cuenta eso. Incluso los índices de refracción empiezan a cambiar ya bajo ciertas propiedades de densidad también. Bueno, y eso es lo que se esperaba recuperar ahí, ¿verdad? En el caso de abajo. Ok, ¿qué pasa en el caso de la reflectancia y la transmitancia? Porque a mí me interesa qué es lo que ocurre en la interfase. Si, cuántos fotones se transmiten, cuántos se reflejan. Esto se manifiesta en la intensidad. Cómo cambia la fase de los vectores de campo eléctrico al reflejarse y al transmitirse con relación al rayo incidente. Entonces, y es algo que tienen que recordar siempre, que no se les vaya a olvidar porque en el examen se va a evaluar esta parte. Lo único que ustedes tienen que hacer para tratar este caso de los medios conductores, para el caso de los coeficientes de reflexión, coeficientes de transmisión y relaciones energéticas como lo son la reflectancia y la transmitancia, es sustituir el nuevo índice de refracción, que ahora es una cantidad compleja, en las expresiones de las ecuaciones de Fresnel, ¿verdad? Acá van a sustituir el nuevo índice de refracción, porque no vale la pena volver a hacer el caso de las condiciones de frontera, porque se cumplen regresando siempre se obtienen las ecuaciones de Fresnel. Y simplemente cambia ahora la propiedad óptica del medio, que en este caso es un medio conductor. Entonces eso es muy importante recordar. Simplemente ustedes cambian el índice de refracción, que antes era real para medios dieléctricos, ahora sería para medios conductores, o sea, un medio dieléctrico y un medio conductor en una interfase, que sería un número complejo. Entonces, por eso acá aparece esta parte compleja, ¿verdad? Para el caso del coeficiente de transmisión, perdón, coeficiente de reflexión para componentes paralelas al plano de incidencia, ¿verdad? Acá está el índice de refracción, perdón. Acá están los términos, ¿verdad? Habría que hacer el ejercicio para poder determinar que estas expresiones son válidas. Estas están en el, no me acuerdo dónde están. A ver, aquí están, ¿verdad? En el Pedrotti, reflexión en metales. Entonces, la 65, la 66, ¿verdad? Eso es todo lo que van a hacer, sustituir el nuevo índice de refracción. Hay una tabla disponible en este libro que es el Principio de óptica de Born y Wolf, donde aparece un capítulo que habla única y exclusivamente de óptica de los metales, ¿verdad? Perdón. Vamos a buscarlo porque son tantos capítulos que este libro es bien formal, es de buen nivel, ¿verdad? Es la Biblia de la óptica clásica, ¿verdad? De la óptica de las ondas electromagnéticas como tal, porque trata mucho los fenómenos, o sea, la difracción la analiza de forma muy rigurosa, muy formal, muy abstracta. Entonces, en este capítulo se hace también un análisis muy similar, ¿verdad? Se obtienen el índice de refracción, incluso recuerden que la permitividad dieléctrica, en este caso permitividad del medio, ya sería una cantidad compleja porque el índice de refracción sería aproximadamente la raíz cuadrada de la permitividad, ¿verdad? Eso es algo que hay que también notar. Y puede resultar en una confusión porque depende también directamente aquí, ¿verdad? Está contenida en estas definiciones que habíamos encontrado. Pero eso depende, por supuesto, de las longitudes de onda. Lo que me interesa es que más adelante, en este capítulo, está la reflectancia, la transmitancia, etcétera. Aquí aparece una tabla, que es esta tabla 14.2,
donde aparece la parte real. Este n que está aquí es la parte real. Y la parte imaginaria, ¿verdad? Del índice de refracción. Entonces son las constantes ópticas de los metales. Incluso aparece la reflectancia a incidencia normal, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ok, SNK es la parte imaginaria. Solo vamos a estar seguros de ello para no cometer un error ahí, ¿verdad? Vamos a ver dónde está definiendo el índice de refracción. Sí, acá. O sea, es el producto de la magnitud, ¿verdad? Por este factor K que está acá. Eso es un coeficiente, es un índice de atenuación, dice el libro, ¿verdad? Pero simplemente sería la parte real y la parte imaginaria del índice de refracción, solo que lo llama N, la parte real, y NK, la parte imaginaria. Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces simplemente toma la parte real y la parte imaginaria. Y se los digo porque en el examen yo les voy a poner en algunos problemas esta tabla para que ustedes resuelvan algunos problemas y ya vamos a ver cómo lo van a hacer. Ahora solo quiero que pongamos atención aquí en esto, en el sentido de que cuando uno resuelve estas expresiones para un índice de refracción complejo, uno se da cuenta que estos coeficientes y la reflectancia y la transmitancia son cantidades complejas, por supuesto, ¿verdad? Son números complejos. Un número complejo entre otro número complejo me resulta en un número complejo, ¿verdad? Y ese número complejo tiene una magnitud y una fase, es decir, para el caso de la reflexión, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Por qué? Porque en transmisión se atenúa tan rápido la onda que los efectos no son apreciables ópticamente hablando, simplemente se calienta la superficie y hasta ahí. Pero en reflexión, sí tengo interés en conocer cómo se comportan las ondas de campo cuando se reflejan. Entonces yo tengo los coeficientes de reflexión para componentes paralelas y perpendiculares al plano de incidencia y la reflectancia, ¿verdad? De la reflectancia simplemente es el cuadrado del coeficiente de reflexión. Acá aparece un gráfico para el caso de un cristal de galio que está expuesto en el aire, o sea, tengo una interfase aire-galio. El galio es un metal, ¿verdad? Tengo las componentes del índice de refracción, componente real 3.7, imaginaria 5.4. Y también tengo el sodio sólido, que tiene características conductoras. Tiene un índice de refracción real 0.04 y un imaginario de 2.4. Entonces se observan los gráficos de estas cantidades, de la reflectancia, en este caso, el que se está graficando, recuerden que perdón. Vamos a ver acá, creo que esto ya... La reflectancia es para luz no polarizada, ¿verdad? Es igual a eso, ¿verdad? Entonces ese es el gráfico que se está... en este caso se está mostrando solo el caso de transversal eléctrico y transversal magnético. No se está mostrando este de aquí, olvídenlo, ¿verdad? Pensé que se estaba haciendo. El gráfico está separado, ¿verdad? Componentes perpendiculares al plano de incidencia y componentes paralelas. Para el caso del galio, ¿verdad? Y para el caso del sodio. Acá está el caso del sodio, ¿verdad? El caso del sodio. Ahí está un poquito mejor. Y se observa que existe un mínimo valor para las componentes paralelas al plano de incidencia. Esto correspondería como algo parecido a un ángulo de Brewster, ¿verdad? En el caso de medios dieléctricos eso se anula en cierto ángulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y se observa que los ángulos de Brewster son bastante altos, ¿verdad?
O sea, la luz se polariza, pero no en su totalidad. Siempre hay una componente paralela que inclina el vector de campo, que lo hace cada vez cercano a ser perpendicular, pero no lo logra, ¿verdad? Entonces existen ciertos metales, por ejemplo, la plata, aquí este gráfico está dado para la plata, donde se alcanza casi un valor de 0, ¿verdad? Acá, no, perdón, este valor es 0.94, está muy arriba todavía, no, olvídalo también. Simplemente ese valor mínimo correspondería a cierto ángulo que se puede llamar ángulo de Brewster. Pero existen sí algunos materiales que tienen ese pico muy abajo. Bueno, ahora para el caso particular de la incidencia normal cuando tengo ángulo de incidencia igual a 0, ¿verdad? Yo voy a simplificar las cosas, simplemente voy a evaluar en 0 los ángulos y voy a obtener esas expresiones. La expresión, el índice de refracción, que en este caso es complejo, se simplifica así, ¿verdad? De esta forma. Para el caso de la reflectancia. Y la magnitud y fases también se pueden determinar, ¿verdad? Entonces tiene una magnitud y tiene una fase, por ser un número complejo. Bueno, ¿qué más? Pues aquí está la tabla de las que les había hablado, ¿verdad? Hay algo bien característico que como todas estas propiedades dependen de la frecuencia, recuerden que la parte imaginaria es la que predomina, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí en esta ecuación, por ejemplo? Esta es la magnitud de la reflectancia. La magnitud de la reflectancia me dice a mí qué porcentaje de la luz se refleja con relación al incidente, ¿verdad? Es decir, que porcentaje de reflectancia con relación a la luz incidente es la que se refleja, ¿verdad? Si yo hago que la parte real del índice de refracción sea pequeño, ¿verdad? Sea cada vez más pequeño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esto va a tender a 1, ¿cierto? Entonces, si NR, la parte real, tiende a ser pequeño, entonces eso tiende a 1. Quiere decir que la reflectancia tiende pues a tener su valor máximo en ciertos materiales que tengan esa parte real bien baja. Y aquí lo podemos ver en esta tabla. Por ejemplo, hay materiales como el sodio o la plata o el magnesio, el potasio, que tienen estas cantidades, estos valores de la parte real son bien bajos, ¿verdad? En comparación con la parte imaginaria. Lo que hace que la magnitud de la reflectancia sea bien alta, ¿verdad? Sea bien alta. Entonces, por eso es que muchos de los espejos se hacen con plata, ¿verdad? No se hacen con sodio porque el sodio es muy difícil de tratar, pero los que son caros se hacen con plata, pero los comunes con aluminio, porque se logran reflectancias del 83%, ¿verdad? No es tan bajo la parte real del índice de refracción, pero sí se logran reflectancias relativamente altas para ciertas purezas de aluminio, ¿verdad? El estaño también, el oro, el mercurio, etc. Entonces, recuerden que estos valores deben de estar dados a una frecuencia porque la parte real y la parte imaginaria dependen de la frecuencia. Esas son las expresiones que nosotros encontramos acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Dependen de la frecuencia. Entonces, esto están dados a una frecuencia determinada para una longitud de onda de 589.3 nanómetros, que es una de las líneas del doblete del sodio. Pero me ayuda mucho ya que es un valor central en el rango visible, ¿verdad? Y hay un gráfico que es este que está aquí, que está en el Hedge, donde hacen las curvas de la reflectancia, de la magnitud de la reflectancia, para varias longitudes de onda. Entonces se fijan, el rango visible es el que está manchado en gris. Se puede apreciar que
para ciertos materiales conductores como la plata, el oro, el cobre y el aluminio, aumenta su reflectancia a medida que aumenta la longitud de onda. O sea que en el infrarrojo estos materiales reflejan muy bien, ¿verdad? Sobre todo el que mejor refleja, pues es, creo yo, que el oro, ¿cierto? Por acá, aquí, está un poquito arriba. Casi no se ve muy bien, pero creo que el oro está bien arriba en comparación con la plata, ¿verdad? Y esto es bien interesante cuando yo tengo longitudes de onda mucho mayores. Habría que observar eso, pero hay un libro aquí que yo le subí, creo que fue hoy, que es un handbook de constantes ópticas de algunos sólidos. Y aquí aparece, por ahí aparece el oro. Vamos a ver, me pasé, perdón. El oro aquí en el índice, ¿verdad? Aquí está, en la 286. Vamos a ver, 286. 286, 244, 270. O sea, lo que quiero ver aquí es la curva para el oro, ¿verdad? Y este es un handbook que se hizo allá por los años 90 para ciertas propiedades ópticas de algunos sólidos. Entonces, vamos a ver aquí. Creo que no aparece directamente en esa página. Vamos a ver dónde estaba. El oro 280. Cierto. Ok, vamos a ver acá. Sí. Bueno, si no se las debo porque yo vi la curva del oro y era muy interesante ver que a longitudes de onda bien altas, aquí está el aluminio, por ejemplo, el aluminio metálico, se observa que hay bastante reflectancia, ¿verdad? Tungsteno, el iridio, no sé si después del iridio estaba, no, a ver. Bueno, pero si no se las mando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí aparecía estos valores de reflectancia para los índices de refracción bien altos, ¿verdad? Entre más alto sea la parte imaginaria, entonces más propiedad de reflexión va a tener, es decir, mejor va a reflejar ese material. Bueno, entonces es porque por eso algunos espejos se construyen con aluminio, con plata, ¿verdad? Y muchos de ellos con oro, porque el oro tiene propiedades de reflectancia muy altas cuando hablamos del infrarrojo, ¿verdad? Longitudes de onda de muy baja energía. Y por eso es que el telescopio espacial que se va a lanzar, esperemos que este año, el James Webb, tiene estos espejos metálicos revestidos con oro. Entonces, para poder observar, poder hacer observaciones astronómicas en el infrarrojo, porque el telescopio espacial Hubble solo lo hace en rango visible y en ultravioleta, pero entonces el Hubble lo va a hacer ya en infrarrojo, ¿verdad? Ya va a haber mucho más información ahí. Bueno, entonces miren, ahí está la referencia del handbook que acabo de abrir. La idea es hacer algunos ejercicios. Entonces, sería de que tomáramos estos del Pedrotti. Estos tres que son del Pedrotti, capítulo 23, 23.17, 23.18 y 23.19. Y estos que son del Pitros. Física de la luz y las ondas.
El 3.13 y el 3.14. Entonces esto es parte de la tarea. Número 8, si no me equivoco, ¿verdad? Habría que ver si estamos bien con el número, ¿verdad? Creo que sí. La Es la última 9. es la 9. Porque es que yo estoy viendo el calendario, sí, la 26, tiene razón, la 9. Aquí, tarea número 9, ¿verdad? La penúltima. Ya han de estar cansados de hacer tanta tarea, pero es la única forma de aprender. Esto es, ¿qué semana? No me acuerdo. ¿Qué semana? Semana 10. El 12. Semana 12, ¿verdad? Sí. Ok, semana 12. Perfecto. Entonces van a ser el 13 y el 14. Para el 20, ¿qué? 23. 26. Lunes 26. Bueno, entonces vamos a hacer estos ejemplos. Pero yo necesito que entiendan algo. Para poder resolver estos problemas, ustedes necesitan hacer uso de algún programa, ¿verdad? O algo que simplifique las cuentas, porque están trabajando con números complejos para reflectancia, transmitancia y los coeficientes, ¿verdad? O sea, no es fácil manipular en una calculadora esto, o sea, se hacen locos trabajando un problema de estos. Entonces, es mejor que ustedes utilicen matemática, por ejemplo, o utilicen una calculadora programable para hacer estas cuentas, ¿verdad? Yo, pues, nuevamente, de forma particular, yo utilizo mucho el lenguaje R. Me permite también hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Vamos a resolver estos problemas utilizando unos scripts que yo había elaborado en este lenguaje, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver dónde tengo estos ejercicios. Acá, el 17. El número 17 dice, determine la reflectancia para reflexión, por supuesto, una reflexión en un metal que en este caso sería un acero, ¿verdad? De luz a 589.3. ¿Por qué? Porque se mantienen estos coeficientes, estos valores, ¿verdad? Por eso mismo, porque están dados a esta radiación para el índice de refracción. En el cual el valor real es 2.485. Vamos a ver si más o menos, ¿verdad? 4, no sé, por ahí varía un poquito, pero está bien. Perdón, para el acero. No sé, creo que el acero no está acá. No, no está. No, no importa. La parte real, la parte imaginaria. Calcule la reflectancia para componentes perpendiculares y paralelas al plano de incidencia para los siguientes ángulos, 0, 30, 50, 70 y 90. Entonces, hay que evitar trabajar a pie todo esto con una calculadora, porque se van a hacer locos trabajando toda una tarde este ejercicio, por ejemplo. Entonces, ya para esto hay herramientas para que ustedes se faciliten la vida, ¿verdad? Y eso ya todo el mundo lo sabe. Lo pueden hacer en Python también, bajo alguna paquetería que manipule números complejos. Pero yo utilizo lenguaje R, ¿verdad? Entonces, yo creo que le subí este script, si no me equivoco, me parece que sí. No, no está. Pero si no, yo se los puedo guardar acá como un script. En este caso el 17, ¿verdad? Son varios, no solo es el 17. Vamos a ver aquí. Este es del periodo pasado. Estamos en este periodo. Acá, 17, 18. No sé si está el 19 también. Vamos a ver si está el 19.
No lo puedo ver, espérenme. Lo voy a guardar así, 17 y 18. ¿Verdad? Es un archivo de RStudio para que ustedes abran directamente el script en R. Entonces está el 18 y está el 19 también. Creo que en alguna parte, creo. Sí, a ver cuál es. Sí, me parece que hace falta parte del 19 acá. Pero bueno, vamos a ver esto. El 17. Entonces lo que yo hago acá es eliminar la notación científica con esta opción. Con esta otra opción hago que se muestren 4 dígitos, ¿verdad? Después del punto, 4 decimales. Esta línea de comando que está aquí me hace saber que n es un número complejo, que tiene una parte real que es 2.485, como lo dice el problema, y una parte imaginaria que es 1.381, ¿cierto? Que es el del acero. Los los ángulos de incidencia para el problema son 0, 30, 50, 70 y 90. Recuerden que estoy multiplicando por pi entre 180 porque yo necesito trabajar en radianes, ya que el programa por defecto, las funciones trigonométricas las lee en radianes. Entonces lo que estoy haciendo acá es llamando un vector, una constante, un vector constante que tiene estas componentes. Y este vector me va a permitir generar una tabla de datos, ¿verdad? Ahora, simplemente de los problemas anteriores yo estoy copiando el coeficiente de reflexión para componentes perpendiculares y paralelas. Entonces simplemente es dadas por las ecuaciones de Fresnel. Lo nuevo es que el índice de refracción es complejo, nada más, ¿verdad? Pero son las mismas expresiones, exactamente. Ahora, lo que voy a hacer acá es llamar tabla o problema. En este caso, esta tabla que voy a generar la voy a llamar problema 2317. Ese va a ser a través de este comando llamado data frame, que me va a generar esta serie de columnas. Estas columnas que estoy escribiendo acá con su nombre respectivo. El nombre que va a tener la primera columna es NTI, porque esto está en aire, ¿verdad? Entonces simplemente corresponde al índice de refracción del material. En este caso es el acero. Están los ángulos que están a través de una columna, ¿verdad? Que tiene en este caso 1, 2, 3, 4, 5 filas. Por este valor de teta, que es un vector, que es un vector fila, ¿verdad? En este caso, un vector columna, perdón, que me genera ciertos valores para varias filas. Así. Está el R perpendicular, que es el que acabo de definir acá, que simplemente se va a evaluar la reflectancia al cuadrado, ¿verdad? La magnitud. ¿Por qué? Porque este es el valor que a mí me interesa conocer. Es decir, la magnitud de la reflectancia me dice a mí cuál es el porcentaje de luz que se refleja en comparación con la incidente, ¿verdad? Y la fase, por si quiero conocer cuál es la fase de la reflectancia, ¿cierto? Ok. Bueno, por supuesto, es claro que también hay una fase asociada para los coeficientes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir físicamente? Que los vectores de campo eléctrico están rotando a medida que se cambia el índice de refracción. Entonces, al reflejarse los vectores de campo eléctrico están rotando. De alguna forma tienen una fase asociada. Y eso genera un estado de polarización determinado. Para el caso de la tabla, simplemente se escribe el nombre para poder mostrar la tabla y ya. Y si yo quiero extraer alguna información de la tabla, hago un subset de esta tabla y voy a seleccionar simplemente estas columnas, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar esto para correrlo, a ver. Y esto es lo que está mostrando acá. Bueno, entonces tengo
las magnitudes, ¿verdad? De las reflectancias perpendicular y paralela, ¿verdad? Y tengo los ángulos. Entonces, sí, para todos las fases, ¿verdad? Para estas reflectancias. Y tengo los ángulos de incidencia. Luego, voy a hacer algo. Voy a calcular ahora el absoluto. La reflectancia absoluta es la que está dada acá, ¿verdad? En estos gráficos. Vamos a ver dónde estaba la reflectancia absoluta. Es la que está dada aquí por esta columna, en esta tabla, ¿verdad? O esto que está aquí en este gráfico que está aquí arriba, ¿verdad? Estas son reflectancias absolutas, ¿cierto? Y esa reflectancia absoluta se calculaba de la siguiente forma. Más bien les voy a mostrar aquí la expresión que está directamente en el Hedge. Porque esto se vio para el caso de una onda acá. 466. Una onda incidente que no está polarizada. Perdón, un haz de luz. Un rayo de luz que tiene una polarización. No está polarizado, ¿verdad? Así es. Entonces se define de esta forma. Y es lo que se asume aquí, que la luz incidente, que es de una de las líneas del sodio, no está polarizada. Entonces, vamos a calcular cuál es el valor absoluto de esto. O sea, en el sentido de cuál es el valor total de la reflectancia o la razón entre la intensidad reflejada y la intensidad incidente para la onda total, ¿verdad? Para el caso del campo eléctrico neto. Entonces, simplemente se hace aquí el cálculo, se define y se llama, ¿verdad? En una nueva tabla. Entonces aquí se pueden observar estas cantidades. Entonces, para el caso del acero no existe muy buena reflectancia, ¿verdad? Por eso es que no se mira como un espejo, ¿verdad? Es bien opaco. Que no puede haber un valor muy bueno en este caso. Y este el ángulo también y el ángulo del coeficiente, porque este me dice a mí cómo cambió el campo eléctrico, ¿verdad? El coeficiente de reflexión. Para el caso del siguiente problema, que es muy similar, determina la reflectancia para, en este caso, estaño, a estos ángulos de incidencia, haga lo mismo, ¿verdad? Considerando ahora que la parte real e imaginaria son diferentes. Entonces, cuando uno hace el problema, lo hace de forma muy similar al anterior, solo cambia aquí la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Que ahora tiene un valor muy alto en comparación con el real. Para los ángulos que piden y exactamente lo mismo. Entonces, seleccionan y muestran también la reflectancia absoluta y obtienen los valores que pide el problema, ¿verdad? Que son las reflectancias para componentes paralelas y perpendiculares. Acá, ¿verdad? Paralelo y perpendicular. Que son mayores. El estaño entonces es muy bueno para poder construir espejos, ¿verdad? El estaño tiene propiedades de reflexión muy buenas en este caso. Es 80% de la luz se refleja. Acá está más claro, ¿verdad? Para la absoluta, porque esta es la absoluta, que es la que me interesa. Estas son las componentes, en función de sus componentes nada más, perpendicular y paralelo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Yo les invito a que hagan el 19 y los de tarea, ¿verdad? Yo la verdad no puedo hacer esto a mano porque sería tedioso. Es mejor meterlo en un programa y que el programa lo calcule, ¿verdad? Que son puros números complejos de los cuales va a determinar usted un resultado final a nivel de magnitud y fase. Sí. Okay. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna observación? Con esto ya quedaría como dado el tema, ¿verdad?
como les digo, es muy importante que hagan estos ejercicios para poder practicar el tema, ¿verdad? Sobre todo el 19 y los del PIT. Ok, solo voy a hacer una pequeña introducción del siguiente tema para poder cerrar la clase. Y es lo que tiene que ver con la superposición de ondas. Porque lo que sigue es analizar qué pasa cuando tengo dos ondas de luz que se encuentran, o que se superponen, o que se interfieren. ¿Cuál es el resultado? ¿Verdad? Entonces, hay que entender un poquito lo que es el principio de superposición, antes de todo. Entonces, el principio de superposición se utiliza mucho en ingeniería para poder establecer un resultado, ¿verdad? O sea, cómo se comporta a nivel de ciertos efectos de perturbación, una estructura, por ejemplo, o un sistema, ¿verdad? Cuando se somete a varias fuentes, un sistema eléctrico, por ejemplo, ¿cuál es el resultado final, verdad? Es una superposición, porque al final son sistemas lineales. Entonces, es importante mencionar eso. Aquí, por ejemplo, vamos a recordar la ecuación de onda que nosotros conocemos. En este caso sería en 3 dimensiones. La ecuación de onda en 3 dimensiones. El principio de superposición establece que una solución general estaría dada por la suma de todas las posibles soluciones 2, 3, 4 que yo tenga, que yo proponga para esta ecuación diferencial, ¿verdad? En este caso, n soluciones. La solución general estaría dada por esa expresión, ¿verdad? La sumatoria algebraica de todas estas soluciones multiplicadas por un coeficiente. Y este es algo que se aplica también en electromagnetismo y en mecánica cuántica, ¿verdad? Que son teorías lineales completamente. Para el caso de la mecánica clásica no es una teoría lineal, es completamente no lineal, entonces no aplicaría esta formulación. Bueno, entonces es importante hacer saber que los medios tienen que tener características puramente lineales para poder aplicar el principio de superposición de ondas. En este caso, ondas electromagnéticas. Por eso, para el caso que interesa, en el caso óptico, se puede manifestar propiedades no lineales en ciertos medios dieléctricos, por ejemplo, si el campo eléctrico que está presente en el medio tiene valores muy altos. Por lo tanto, no se puede alcanzar o se puede superar valores de 10 a la 12 voltios por metro para que no presenten características no lineales. Es decir, por ejemplo, en la luz solar tiene una intensidad más o menos, un campo eléctrico que es de 10 a la 2 voltios por metro. Entonces es muy bajo para poder extraer o poder inducir propiedades no lineales en un medio. Y existen técnicas para poder hacer que los medios expongan sus propiedades no lineales, como son, por ejemplo, la ablación láser, ¿verdad? Que es utilizada para poder romper el dieléctrico presente en un medio determinado y poder hacer, por ejemplo, ciertas aplicaciones como soldadura láser o simplemente ablación láser para poder hacer alguna limpieza de alguna superficie, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que es el principio de superposición. Y el principio de superposición para el caso de los campos eléctricos de una onda electromagnética es independiente de la dirección del plano de polarización, ya que lo único que interesa es saber cómo se comporta la magnitud de los vectores de campo al sufrir interferencia con otros vectores de campo. O sea, no me interesa a mí en qué sentido está oscilando, me interesa nada más la sumatoria de estos campos que viajan por el mismo medio. Y hay 3 formas de hacer suma de ondas
que en este caso vamos a restringir el estudio a ondas de la misma frecuencia, ¿verdad? En el libro se habla de suma de ondas de distinta frecuencia, pero eso ya corresponde, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder cubrir. Pero ya se ponen otras características que son como la velocidad de fase, velocidad de grupo y cosas así. Entonces, matemáticamente hablando, existen 3 formas de sumar ondas: método algebraico a través de identidades trigonométricas, método complejo a través de manipulación de números complejos y el método fasorial, que es a través de la suma de, de números complejos que reflejan la magnitud y la fase en una onda, ¿verdad? Que tienen la misma frecuencia, todas estas ondas. Entonces, en la próxima clase, el próximo martes, vamos a trabajar con el método fasorial, que es el que interesa acá, ¿verdad? Para poder sumar ondas, ¿verdad? Y establecer cuál es el resultado final, porque bajo el principio de superposición, a mí lo que me interesa es saber cómo luce la suma de esas soluciones, ¿verdad? Si yo voy a hacer que se propaguen por el mismo medio y en la misma dirección 2 ondas de luz, entonces, ¿cuál es el resultado que yo voy a tener ahí, ¿verdad? Bueno, no sé, muchachos, si hay alguna pregunta, algo que decir. Si no, podemos cerrar acá la clase, ¿verdad? Les recuerdo el caso de apoyarse de un software para hacer las cuentas del caso este de los medios conductores, ¿verdad? Las ondas y medios conductores. Bueno, muchachos, entonces ya los dejo tranquilos. Hagan esta tarea. Yo el fin de semana, bueno, creo que mañana termino de revisar los exámenes y actualizar el cuadro, porque me hace falta agregar la evaluación anterior, ¿verdad? Solo está hasta la 3, creo. Y hay algunos que tienen reclamos y que tienen algunas cosas que he cambiado que necesito actualizarlas en el cuadro, ¿verdad? De notas. Entonces, no sé, muchachos, quedamos así, ¿verdad? Y los que están pendientes de enviarme la presentación, no olviden hacerlo. Sobre todo el grupo de David que expone el lunes, y no me acuerdo quién más expone el lunes. No estoy seguro. Sí, yo creo que hoy se la mando ya. Sí, porque es bueno que hagamos una reunión con los grupos, ¿verdad? Para ir retroalimentando y dándoles algunos tips, así como mis consejos, digamos, alguna recomendación para que ustedes presenten, den una charla, den una plática, ¿verdad? En ese sentido. Entonces quedamos, muchachos, así sería. Nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿verdad? El lunes para las presentaciones. Perdón, el lunes, sí, tiene razón. Perdón, el próximo lunes a la 1 de la tarde, ¿verdad? A la 1 habíamos Sí, quedado. bueno, licenciado. Sí, bueno, nos vemos. Lick, no podría ser tipo 1:30. Es que mira que el lunes yo tengo mecánica de 12 a 2 de la tarde, pero el Lick no a las 2 horas. Solo ¿Usted es parte del ¿Cómo? segundo grupo, Harold, o es del primero? No, yo soy del último grupo. Ah, ok. Pero Bueno, no siempre sé. me gustaría estar presente. Pues. Sí, no, yo entiendo. No sé si David quiere exponer media hora después con Denis. Denis creo que es el doctor. Por mí no hay problema. Ah, perfecto. Entonces, a la 1:30 el próximo lunes, ¿verdad? Está bien. No hay problema. Ok. Listo, muchachos. Cuídense. Feliz fin de semana. Pórtense bien y se cuidan también. Gracias, licenciado. Nos vemos. Gracias por estar. Nos vemos, Lick. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes, muchachos. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes.